tema. Jeremías, el profeta del siglo XXI, ¿cuántos lo creen? ¿Es el profeta de estos días o no? ¿O era el profeta del Antiguo Testamento solamente? Vamos a ver. Quiero compartir algo que ustedes, me imagino, que ya lo habrán visto en las noticias. ¿Qué es esto? La nave espacial Parker. Creo que ustedes lo habrán visto. La NASA lanzó la madrugada del domingo pasado una sonda espacial que se acercará más al Sol que cualquier nave anterior. La Parker Solar Probe, que ese es el nombre que le han puesto, es una nave espacial de un tamaño de un automóvil pequeño. Fue lanzada desde el Cabo Cañaveral, la Florida, alrededor de las 3:30 hora local del día domingo, o sea, el domingo pasado. El proyecto, con un costo de 1.500 millones de dólares, es la primera misión importante bajo el programa Living with the Star of NASA. La sonda nombrada así, Parker, ¿por qué lleva ese nombre o por qué le pusieron Parker? Es por el astrofísico solar estadounidense Eugene Newman Parker. Tendrá que sobrevivir condiciones difíciles de calor y de radiación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están cumpliendo las profecías. Tan sencillo como eso. Aquellos que conocemos un poquitito la Biblia sabemos de los acontecimientos. Pero vamos a refrescar un poquito la memoria para entender mejor, o porque a lo mejor hay alguien que por primera vez nos está sintonizando, no sabemos de lo que estamos hablando y queremos explicarle con un poquitito más de detalle. Vayamos al libro de Daniel. Y por favor lea conmigo Daniel capítulo 12, versículo 4. Y dice de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo, ¿de qué? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué dice? Que la ciencia aumentará. Fíjense ustedes cuántos años hace que se está diciendo esto. ¿Se están cumpliendo las profecías? Claro que sí. Ahora, notemos que a Daniel se le da la clave de lo que ocurriría en el futuro. No me olvidé de Jeremías. Esto es para enlazar una cosa con la otra. Ok. Ahora, ¿quién podía imaginar que un libro tan antiguo precediría el futuro? Porque el libro de Daniel es un libro bien antiguo. Sin embargo, precedía el futuro. No solamente predijo el futuro, escuchen bien, sino además nosotros somos capaces de palpar y de disfrutar de ese aumento de la ciencia en el mundo. Por ejemplo, computadoras, robots. ¿Saben que ya crearon un robot que va a los campos y recoge los limones, recoge las naranjas y las coloca en el cesto? Claro, es interesantísimo, es muy actual, pero hay algo que creo que Dios no está de acuerdo con esto, que elimina al ser humano y que elimina su creación. Porque los robots están haciendo el trabajo de una persona. Muy bien, entonces dijimos, computadoras, robots, imágenes tridimensionales, la cura de varias enfermedades imposibles, casas con sistemas sofisticados. Usted puede programar ahora en su celular y antes de llegar a su casa usted puede hacer que se encienda el café, se encienda la luz, se cierren las ventanas, etcétera, etcétera. O sea, sistemas sofisticados que estaban lejos de pensar de que nosotros íbamos a llegar a algo así como esto. Científicos también descubriendo partículas perdidas, hombres diseñando atracciones mecánicas o parques de diversiones modernos. Si ustedes están viendo cómo en la televisión ellos están hablando de los nuevos parques y cómo están haciendo ese tipo de entretenimiento para los jóvenes que para mí es peligrosísimo,
Pero a los jóvenes les gusta la adrenalina, les gusta sentir, ¿verdad?, la velocidad y un sinfín de cosas. Semáforos que hablan. Yo no sé si a usted le habrá tocado, pero si usted, por ejemplo, en Ventura a mí me ha tocado que el semáforo me hablara. Y yo me di vuelta la primera vez porque no sabía, pensando que había alguien detrás mío que me estaba diciendo, para. Y después, sigue. Y yo miré y no había nadie. Era el semáforo que lo estaba diciendo. Y sin ir más lejos, aquí en el Paseo Colorado, acá en Pasadena, también está el semáforo que le dice que tiene que parar, detenerse y después, cuando es el momento de seguir. Teléfonos capaces de hacer cosas que jamás fueron vistas anteriormente. Y vista desde los satélites, predicción del tiempo, baños inteligentes. Ahora vivimos en la sociedad de la inteligencia y creo que cada vez somos más burros en realidad, porque dependemos tanto de estos aparatos que ahora hasta para sumar, si no tenemos una calculadora no podemos usar el cerebro. Lo tenemos atrofiado, ¿por qué? Porque usamos y dependemos de estos aparatos. Pero más adelante, en el mismo capítulo, vemos que Daniel no entendió la visión. Y vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y la verdad, ¿qué iba a entender Daniel viviendo en aquella época con los adelantos de hoy, cuando ellos lo único que conocían, ¿qué eran? La siembra, ¿qué eran? Los peces, la naturaleza, todas las cosas que eran del diario vivir, cosas simples. Ahora, usted dígale a los jóvenes de hoy y háblele del rancho de su país o de nuestros países, háblele de los animales, háblele de la siembra, y ellos van a decir, ¿y ustedes eso hacían? ¡Qué aburrido! ¿Y para qué querían hacer esas cosas? ¿No tenían algo más divertido? Por ejemplo, mi papá me cuenta a mí que cuando él era joven, con sus amigos, ¿saben cómo se entretenían en el pueblo? Mi papá tiene 94 años. Vaya años atrás. Años. Lejos de imaginar que iba a tener un teléfono inteligente. Pero ¿saben cómo se divertían? Esperaban que los dueños de los campos se fueran todos a dormir. Y entonces él con sus amigos, ¿qué hacían? Iban y robaban sandías. Uno la arrancaba y el otro con el pie la empujaba y el otro con el pie la empujaba y así hasta sacarla del campo. Y ellos vivían felices. Ahora dígale usted a un joven en el día de hoy que vaya a robar sandías en un campo. Está mal robar, pero estoy hablando del entretenimiento. ¿Me está entendiendo? Y con eso se divertían. Yo me acuerdo que donde yo vivía, la calle no estaba asfaltada en aquel tiempo. Y entonces de noche venían las luciérnagas. ¡Ay, mis amigas y yo! ¡Qué felicidad ver las luciérnagas, las luces! Y las cazábamos y nos hacíamos anillitos. Y una le mostraba el anillo a la otra. ¡Qué felicidad! Hoy los jóvenes dirían, ¡ay, pero qué aburrido todo eso! Entonces yo entiendo perfectamente que aquí, volvamos al versículo, dice, yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¡Wow! Se habrá quedado con un signo de pregunta, Daniel. ¿Por qué el Señor no me quiere explicar lo que no entendí? Muy bien. Imagino que Dios en ese momento no quería explicarle detalladamente a Daniel. Y si él no llegaría a entenderlo, aunque se lo explicara, me imagino, y va a ser muy difícil para él, que el hombre viajaría a las estrellas en el año 2000 después de Cristo. ¿Cómo podía entenderlo? Difícil. También que él haría girar satélites alrededor de la Tierra y que sería capaz de crear robots, que tendría la capacidad de crear megacomputadoras e incluso desafiar su propia creación al tratar de clonar humanos. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo.
Si a nosotros nos es difícil entenderlo, imagínense. Aunque hay versos que le describieron algunas cosas de nuestros días a Daniel, no le fue todo revelado. El mundo quiere hacernos creer a nosotros que la existencia de Dios es una superstición anticuada y que no tiene lugar en la sociedad moderna, que la Biblia es un libro que está obsoleto, es un libro que ya no está en mercado, es un libro antiguo, es un libro que no sirve, es un libro que no interesa leerlo. A Jeremías nosotros lo conocemos como el profeta llorón, ¿es verdad? Sí. Jeremías lloraba por las calamidades del pueblo, él no lloraba por su propio problema. Sus lágrimas mostraban a los israelitas de cómo Dios se sentía por el estilo de vida que ellos llevaban. No se puede decir de Jeremías que era un diplomático, porque no lo era. No gastaba él energía intentando encontrar la manera más suave de decir algo. No, él como le salía, así lanzaba la verdad. No la adornaba con vaselina como en nuestros días, porque la gente no quiere oír. Y dejaba que sus oyentes trataran con esa verdad en cualquier manera que quisieran. Porque uno lanza la verdad y la responsabilidad es el de que la escucha. Si quiere la pone en práctica y si quiere no la practica. O sea, la responsabilidad no es del que la lanza, porque el que la lanza también es responsable delante de Dios. Para escuchar la voz de Dios, sujetarse a la voz de Dios y ponerla en práctica. Después esa verdad es lanzada a través del profeta. ¿El profeta quién es? El que predica la palabra de Dios. A Dios primero le habla a uno y después Dios se encarga de hablarle al pueblo. Entonces, debido a esto, de la manera que Jeremías predicaba y que lanzaba la verdad, no era un profeta amado. Nadie lo quería. Al contrario, lo tenían por un profeta totalmente negativo, porque les hacía ver la verdad y al pueblo no le gustaba oír la verdad. Y entonces lo tenían por profeta negativo. También sabemos que Jeremías era un profeta mayor. ¿Es verdad? ¿Por qué es un profeta mayor? La Biblia distingue profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué era un profeta mayor? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? Excelente. El profeta mayor es simplemente porque sus mensajes son más largos, no porque tengan más importancia o que carezca de importancia el profeta menor. El profeta menor tiene sumamente importancia en sus dichos, en las profecías que da, pero sus mensajes son mucho más cortos. Y usted mismo lo puede averiguar en la Biblia, compare los profetas mayores, compare los profetas menores y usted se va a dar cuenta que sus profecías son mucho más reducidas a las de los profetas menores. Hagamos un breve repaso de la historia, porque es necesario. Jeremías nació durante los tiempos bien difíciles, eran tiempos cuando la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué significa la apostasía? ¿Qué cosa? Ok, apostasía es negar la fe. Ahora, usted escuche bien, si nosotros no estamos viviendo en los tiempos de Jeremías. O si Jeremías no está viviendo en los tiempos, no es profeta del tiempo de ahora, es exactamente. ¿Por qué? Porque muchos están negando la fe. Es un tiempo bien difícil en el cual nosotros estamos viviendo. Y lamentablemente, hasta que los que niegan la fe son aquellos que un día profesaron decir que tenían fe. Entonces, la idolatría ¿es de nuestra sociedad o no es de nuestra sociedad, de nuestros días? La idolatría, los rituales paganos, florecían en el pueblo de Dios.
Hoy vemos en las noticias las vírgenes que lloran santo, que lloran sangre, la estatua de Jesús que llora sangre, y ahí la gente va en cantidades, y entonces lleva flores y se arrodilla y le hace peticiones. Lo estamos viendo. Por tal motivo, podemos decir que Jeremías es el profeta del siglo XXI. Dios estaba un poco cansado de todo esto. Dios siempre luchó, si usted lee la Biblia a través del Antiguo Testamento, Dios estaba cansado de que su pueblo siempre estuviera detrás de otros dioses. Él los quería bendecir, Él los quería sanar, Él quería prosperarles, pero el pueblo era duro de servir y prefería otros dioses. Y esto queda claramente ilustrado en Jeremías capítulo 17, versículo del 1 al 4. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Escuche, preste atención a las palabras. Y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de aceras. ¿Quiénes son las aceras? Ídolos. Que están junto a los árboles frondosos y en los collares altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos. ¡Wow! Prestemos atención porque esto está bien fuerte, ¿eh? En tierra que no conocisteis, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. El mal dice que como cincel de hierro, veamos acá lo que es un cincel de hierro. Eso es un cincel de hierro. El mal como cincel de hierro esculpe el pecado en nuestros corazones. O sea, queda grabado. O sea, cuando una persona peca y peca y peca, la conciencia queda cauterizada a tal punto que después ya ni se da cuenta que está pecando. Cree que está bien. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia cauterizada. Ya el Espíritu Santo no habla más, el Espíritu Santo ya no se manifiesta, lo entrega a sus pasiones y a sus deseos. Que haga lo que quiera, por eso tenemos el libre albedrío. Y entonces dice ahí que como cincel de hierro esculpe el pecado en nuestros corazones de piedra, con cada pecado la marca se hace más clara y contamina todas nuestras acciones. Y de eso está hablando de los cuernos en el altar. Cuando dejamos que Dios actúe sobre nuestro corazón, ocurre un cambio extraordinario. Una cosa debemos entender y aclarar, y yo quiero por favor que los que están escuchando presten atención, no se distraigan, no sé lo que están haciendo en este momento, pero no se distraigan porque esto es sumamente importante. Porque muchas veces nosotros, los cristianos, estamos catalogados de que nosotros acusamos mucho, pero que no amamos. Ahora déjeme decirle algo. Dios ama al pecador. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Éramos todos pecadores? ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, éramos y somos. Pero Dios nos ama y cada vez que uno comete un pecado va delante del trono de la gracia, pide perdón y Dios perdona. ¿Es cierto esto o no? Muy bien. Pero hay algo, que Dios no ama el pecado, que está en el pecador. Ama el pecador, pero no ama el pecado que está en el pecador. Vivimos en una sociedad donde hoy al pecado se lo adorna y se esfuerza para aceptarlo también. Y es triste, y Dios sigue amando al pecador. Ahora, nosotros como cristianos no podemos acusar a nadie, porque cuando levantamos un dedo hay 3 que nos acusan a nosotros. Sí tenemos que amar a la persona, pero no el pecado que está en la persona. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque amamos a la persona y estamos deseando de todo corazón que esa persona se arrepienta, se restaure y salga de esa situación y pueda tener comunión con Dios. ¿Es verdad o no es verdad?
Por ejemplo, fíjense en la sociedad lo que dice. A la prostitución se la llama dama de compañía. Se le cambió el nombre. Porque claro, esa palabra suena tan feo a nuestros oídos. Entonces ahora le cambiamos el nombre para que la sociedad pueda aceptarlo. Porque el nombre es un poco más elegante, un poco más aristocrático, por decirlo así. Al adulterio se le dice necesidad fisiológica. Al tercer sexo se le dice orientación sexual. Al chismoso se le dice comunicativo. Claro, queda más elegante, ¿no? Que chismoso, por supuesto, es una persona comunicativa. O sea que todos los del noticiero y esos talk shows son todos comunicativos. Al asesino se le dice que tiene un problema mental. Todos tienen problemas mentales ahora. ¡Ay, porque Satanás me habla! ¿Ustedes vieron el joven que mató a 19 jóvenes en la escuela? Bueno, ahora resulta que Satanás le habla, le dijo que compró un arma. Mi pregunta es, ¿vinieron a descubrir ahora que este chico tiene un problema mental? ¿Los padres nunca se dieron cuenta? ¿No lo llevaron nunca a un doctor? ¿O lo dejaron? El mentiroso vive echándole la culpa a otros para salir de sus responsabilidades. Al niño rebelde hay que consentirlo, porque si se le corrige va a tener un trauma psicológico. Nosotros que somos de la guardia vieja, ¿ustedes entienden lo de esa expresión? ¿Cómo nos corregían, hermana? ¿Cómo nos corregían? ¿Y usted tiene un problema psicológico? ¿Sí tuvo un problema psicológico en su vida? Jeremías le ministró a este pueblo por un periodo de más de 40 años. Pobre Jeremías. 40 años. ¿Sabe lo que son 40 años de la vida de una persona? Claro, Noé fue mucho más, 120, ¿no es cierto? Si lo comparamos. El ejército de Babilonia había bloqueado la ciudad y este bloqueo había durado por un periodo de más o menos 2 años. Ahora usemos nuestra imaginación un poquitito e imaginémonos lo que está aconteciendo durante el relato que encontramos en Jeremías 38, versículo 1 al 10. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada. El que se queda aquí cuando viene el arrebatamiento, ¿o no? Va a sufrir. Y ya todo se está preparando. Usted hará un depósito cash en el banco y le preguntan de dónde viene ese dinero. Las tarjetas están todas revisadas. ¿Nos estamos acercando a ese tiempo? Sí. El dinero va a desaparecer, nos vamos a mover con tarjeta, nos vamos a mover con una moneda, la que sea, universal. ¿Vamos a tener un microchip? Yo espero que no. Y el que no tiene la marca de la bestia no va a poder comprar casa, no va a poder comprar nada. Ni va a poder comprar medicina. Ahora, no estamos predicando este evangelio para asustar a nadie, porque el evangelio no es para asustar. Estamos predicando un Dios de amor y un Dios de advertencia, y porque nos ama nos advierte. Y nos dice, mira, estas son las cosas que van a suceder, no para que tengamos miedo, sino para que sepamos y no seamos ignorantes a los últimos acontecimientos. Entonces dice, el que se quede en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá.
Así ha dicho Jehová. Aquel que persevere hasta el fin será salvo. No necesita pasar por las calamidades, porque cuando el Señor venga con su voz de mando, con trompeta de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a encontrarnos nosotros con Él en el de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Perdón, esta fui yo. Hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en nuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Mira el resultado por predicar la verdad. Por hombres malvados. ¿Acaso cuántos cristianos no les prendieron fuego para iluminar las calles? ¿Cuántos cristianos no sufrieron penurias por amor de Cristo? No es nada nuevo. Y nosotros decimos que tenemos persecución, hasta vergüenza tendría que darnos. ¿Dónde persecución? Si yo puedo agarrar mi Biblia y llevármela al parque y nadie me va a decir nada ni me va a echar del parque. ¿En dónde tengo yo persecución? Porque mis amigos me dejan, pues bye bye, que Dios te bendiga. Si tú no quieres escuchar y tú te quieres quedar, es tu opción. Versículo 7. Y oyendo Ebemelec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebemelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebemelec, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. ¡Wow! Dios había mandado una persona que intercediera por Jeremías, porque Jeremías estaba hablando la verdad de Dios. Él no estaba hablando sus propias palabras, sino estaba hablando lo que Dios le mandaba hablar. La ciudad estaba aislada del mundo, las rutas comerciales estaban bloqueadas, la comida estaba disminuyendo, el pueblo se encontraba irritado y también atormentado por todas estas cosas. El pueblo no tenía ánimo de nada. Y como si esto fuera poco, aquí tenemos a Jeremías predicando lo que podía fácilmente ser interpretado como un mensaje de traición. La pregunta es, ¿predicaba Jeremías traición? Si miramos a través de los ojos del hombre, porque el hombre todo lo ve diferente a cómo lo ve Dios, contestaríamos que sí, que estaba predicando un mensaje de traición. Pero la respuesta es un fuerte y redondo no. Digo que la respuesta es no porque Jeremías no estaba hablando sus palabras. Jeremías estaba hablando lo que Dios le mandaba hablar. Los mensajes de Jeremías le estaba trayendo a ellos
a la persona que estaba, a las personas que estaban escuchando, no eran mensajes alentadores, no eran mensajes populares. ¿Saben cuáles son los mensajes populares en el día de hoy? Y usted va a estar de acuerdo conmigo. No cuando se predica el pecado, no cuando se predica el cambio. Esos no son mensajes populares. Los mensajes populares son el bautismo del Espíritu Santo porque no daña a nadie y es el Espíritu Santo el que hace todo. El amor de Dios porque es Él el que lo da y nosotros no nos tenemos que forzar por el amor de Dios. También la prosperidad porque entonces creemos que Dios nos va a hacer rico a todos porque pobres los cristianos no podemos ser. Cuando la Biblia me enseña a mí que siempre habrá pobres entre nosotros. ¿Y por qué va a haber pobres entre nosotros? Para que nuestro corazón endurecido comience a ablandarse por la necesidad de otras personas. Entonces los mensajes alentadores no eran para ellos, esos no eran mensajes que ellos querían. Ellos querían escuchar otras cosas. No era mensaje de todo está bien, mensaje de prosperidad. Estos mensajes todo el mundo desea escuchar. Pero después salen de la iglesia y salen tal cual vinieron, tal cual entraron. ¿Por qué? Porque no les hizo mella, no les tocó nada. Los mensajes de Jeremías revelan el pecado de una generación rebelde y los llama al arrepentimiento. Y esa es la generación en la cual estamos viviendo nosotros hoy en día. Usted con simple mirar los mensajes que se escuchan en la televisión. ¿Qué tipo de mensajes? Hoy no escuchamos, si usted escucha el noticiero, que es lo único que en realidad casi se puede escuchar, porque no hay muchas otras choice, como se dice aquí, para escoger qué escuchar. Pero usted mira el noticiero, no hay una propaganda que diga fulano de tal hizo esta canción e impactó a este mundo de una manera increíble. Las canciones que nosotros estamos escuchando son todas canciones que son desastrosas, hermano. No tienen letra, puro ruido, no tienen voz, no se les entiende lo que cantan, pero sin embargo se hacen famosos. Y después con esas canciones ustedes van a ver el baile del perreo y un montón de otras cosas que inducen eso a la juventud. ¿A qué? Que su mente se llene de cosas negativas y no de paz. Porque si realmente ese tipo de música haría eco en las personas, ¿usted no cree que las personas estarían transformadas y especialmente los jóvenes? ¿Ustedes no creen que tendríamos jóvenes más maduros? ¿Jóvenes dispuestos para servir al Señor? No, porque los cantos de la iglesia aburren, pero esos cantos donde yo puedo moverme, entonces esos cantos sí satisfacen mi carne y eso es lo que yo quiero escuchar. Y después no solamente eso es hablando de la música. ¿Pero qué si hablamos de asesinato? ¿Usted escuchó de este hombre que mató a su esposa con sus 2 hijos y ella estaba embarazada? Y todavía se hizo el pobre que no sabía y que estaba buscando que su esposa volviera. Otro hombre a su esposa le cortó las manos. ¿Pero en qué estamos viviendo? Es horrible lo que estamos escuchando. Estamos en los últimos tiempos cuando el pecado está en aumento. Y por eso la palabra de Dios es aburrida. Y la palabra de Dios llama al arrepentimiento, a librarnos de todas esas cosas. Hoy no hay paz. Y estamos escuchando de hombres, que a esos hombres yo creo, mire, que lo tendrían que cortar de a pedacito, que Dios me perdone por lo que estoy diciendo. ¿Cómo van a matar? ¿Cómo va a matar a su esposa con sus 3 hijos? ¿Cómo el otro le va a cortar las manos a su esposa? ¿Cómo van a matar a los niños de 10 años? Porque están frustrados. ¿Para qué trajeron los niños al mundo? Estamos viviendo en una sociedad horrible. Y entonces cuando se les predica la verdad todavía no les gusta escucharla. Por eso Jeremías es el profeta del siglo XXI y se tienen que levantar muchos Jeremías, porque déjeme decirle que muchos pastores no tienen el valor para predicar la verdad del evangelio porque tienen miedo que su congregación se les vacíe. Y se los digo a todos los que me están escuchando con amor, porque es la verdad. Esa es la pura verdad. Se van los diezmos y se va la gente. ¿Y a quién le van a predicar? ¿A las sillas?
Jeremías lo querían matar porque él fue visto como un profeta que predicaba traición. Jeremías no permitió que nada lo detuviera o lo amedrentara. ¿Por qué fue que nada pudo detenerlo o que lo asustara? La razón es fácil, Jeremías sabía que Dios estaba con él. Él estaba seguro de eso. Desafortunadamente no todo creyente tiene este tipo de convicción, porque muchos aguantan de hablar la verdad de Dios por el simple hecho de perder unas amistades o por el simple hecho de perder la familia. No queremos hablar la verdad de Dios. Y esto no es algo que se aplica a los creyentes solamente, sino a muchos ministros, pastores, líderes en el cuerpo de Cristo, que no quieren predicar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios duele. Todo cristiano fiel sabe que declarar la verdad de Dios causará que perdamos amistades, familiares y hasta causar que se vacíe la congregación. Lamentablemente hoy hay gente que prefiere falsas promesas y doctrinas de hombre y no la verdad de Dios. Con solo prestar atención, nuestra atención en los acontecimientos mundiales, nada de esto nos debe sorprender, ya que todo esto se nos fue advertido con anticipación. Dios nunca cambiará su palabra para agradar al hombre. Nunca lo va a hacer. Él no va a compartir su gloria con nadie. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad de Dios. Queremos adornar el pecado y llamarlo de muchas maneras para hacer sentir bien o para sentirme yo bien, eso es otra cosa y es problema mío. Pero no es lo que Dios está pidiendo. Dios al pecado lo llama pecado, con todas las letras y con todas las palabras que tiene. A pesar de que este pueblo de la antigüedad le había dado la espalda a Dios, Dios en su infinita misericordia, porque esa es otra cosa que yo no puedo entender. El amor de Dios todavía no lo puedo entender, porque es un amor tan grande, hermano. La misericordia de Dios todavía no la puedo entender, porque la misericordia de Dios es grande. Usted no aniquilaría a un montón de personas que están a su alrededor. Yo les dije, yo a esos hombres, y yo los tengo, esos hombres que mataron a su esposa, mire, yo los corto pero de a pedacitos. Nada de misericordia de Dios para mí, nada de amor de Dios para mí. Pensando en lo que sufrieron esas criaturas y esas mujeres indefensas. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios no es así. Él sigue amando y esperando a que uno vuelva arrepentido. Dios en su infinita misericordia le dio la oportunidad de arrepentirse a aquel pueblo. Los años pasaron, pero Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él no cambia. Y así como Él perdonó a aquel pueblo, Él sigue perdonando y restaurando en el día de hoy. Su misericordia sigue siendo la misma y grande, y su amor sigue siendo el mismo y grande también. Jeremías les advirtió las consecuencias de sus acciones por un periodo de 40 años. Pobre Jeremías, yo creo que le habrán salido canas. Antes de tiempo, las canas no salen a todos, ¿verdad? Pero antes de tiempo, porque veía que el pueblo no quería prestar atención. Ahora, faltaba poco tiempo antes de que ellos o ese pueblo fuera llevado a Babilonia. Y observemos bien en las palabras de Jeremías. Jeremías 38:2. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Estas fueron palabras de misericordia. ¿O no? Claro, fueron palabras de misericordia. Pero ¿saben cómo las tomó el pueblo? Como traición. Y es verdad que lo que el profeta les dijo fueron palabras desalentadoras y fuertes, pero eran la verdad. Ahora, cuando nosotros predicamos o le decimos a alguien,
de que va a venir un tiempo difícil y que se nos va a colocar el chip en la parte más calurosa de nuestro cuerpo, el frente o la muñeca, que ya lo están diciendo las noticias. ¿Usted cree que la gente que lo escucha es un mensaje alentador? Que si se queda no va a pasar hambre, no va a poder alquilar casa, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer absolutamente nada. Lo único que va a desear es la muerte. ¿Es un mensaje alentador ese? No. ¿Pero es un mensaje verdadero? Sí lo es. Sí lo es. Dios había decidido que Judá sería castigada por sus malas acciones. Judá. ¿Creen ustedes que por hablar la verdad Jeremías fue aceptado y reconocido? No. Y escuchemos lo que pasó, Jeremías 38:4. Y dijeron los principales al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Fíjense en ustedes, hasta les había entrado depresión a esta gente al escuchar esto. Estaban desanimados, no querían hacer nada. En vez de reconocer el pecado y decir, Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos arrepentimos, Dios nos perdona y seguimos adelante, pasamos al otro lado y entonces tenemos vida. Fíjense en ustedes cómo somos los seres humanos. Duros, ¿eh? Entonces fue más fácil deprimirse, por supuesto. Un espíritu de víctima. Dios no es bueno con nosotros. Jeremías no sirve para nada. Este no es un profeta. Entonces dice, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Todos los que ellos dijeron no hizo que Jeremías se retractase. ¿Por qué no se retractó de lo que había dicho? Porque si él se retractaba, Jeremías evitaba un sufrimiento o que perdiese su vida. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo porque Jeremías predicaba la verdad de Dios. Y Jeremías perseveraba en su fe y nadie lo detendría de agradar al Todopoderoso. Jeremías fue echado en la cisterna, como escuchamos, como lo vimos. Fue lanzado por el hombre a un lugar desagradable donde perdería su vida. ¿Fue el único Jeremías? ¿Daniel no fue echado en la fosa de los leones? ¿Y qué le pasó a José? ¿No fue vendido por sus propios hermanos? ¿No estuvo en la cárcel? Claro que sí. ¿No tuvo que escapar de la esposa de Potifar? Uy, ¿sabe cuántas esposas de Potifar hay por ahí afuera? Muchísimas. Dios no abandonó a Jeremías, y eso es lo lindo. Para contestar esta pregunta, continuemos con el estudio y leamos en Jeremías 38:6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. En el cieno es un lodo blando, ¿verdad? A primera vista muchos dirían que Dios aparentemente había abandonado a su siervo. Pero este no fue el caso, Dios no lo abandonó. Pero sí hizo algo Dios. ¡Wow! Y esto es lo que a mí me llama la atención. Porque Dios vio que él estaba predicando el mensaje de verdad enviado por el mismo Dios. Pero sin embargo, a pesar de que él estaba predicando la verdad de Dios, Dios quiso probar su fe. Fíjense en ustedes si los pensamientos de Dios son igual que los nuestros. Porque diríamos, ay, pero qué Dios injusto. Todavía que les predica por 40 años, por lo que lo tienen negativo, lo ponen ahí en el cieno, y todavía ahora Dios le tiene que probar su fe. Eso pensaría yo no sé usted. Pero sin embargo, Dios quiso probar su fe. Ahora, ¿por qué quería probar su fe? ¿Por qué Dios quería probar la fe
de Jeremías. A ver, ¿quién sabe por qué quería probar la fe? ¿Acaso no pasa lo mismo con nosotros? ¿Su fe no es probada? ¿O porque su fe no es probada? Un question mark. ¿Será que está caminando de la mano de Dios? Porque todo aquel que camina de la mano de Dios, la fe es probada, ¿o no? De alguna o manera de otra, la fe es probada. Cuando un creyente recibe la salvación, ¿Dios le da una vida sin problemas y perfecta? Al contrario, ahí empiezan los problemas. Ahí es cuando empiezan los problemas. Algunas veces pensamos que Dios debería hacer esto, ¿verdad? Sin problemas, que todo sea perfecto, qué bueno sería. Yo levantaría mi mano para que sea así. Pensamos que Dios no debería permitir las pruebas. Porque si yo le estoy sirviendo, ¿cómo puede ser que yo tenga pruebas? Pero si yo le estoy sirviendo, ¿cómo puede ser que yo tenga esta enfermedad? Nosotros conocemos varios pastores que tienen cáncer. Y conocemos pastores que él y su esposa, los dos tienen cáncer. Y usted se pregunta, ¿pero cómo? Si le están sirviendo al Señor, ¿cómo puede ser? ¿El Señor no podía haberlos librado de esto? ¿Por qué esta prueba tan difícil en la vida de ellos? ¿Por qué? Tenemos pruebas porque nuestra fe tiene que ser refinada. Y Pedro lo ilustró en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La pregunta sigue latente, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Nuestra fe es probada para que desarrollemos una fe genuina. Pedro hace una comparación bien interesante. Él compara al creyente con el oro. El oro tiene que ser puesto al fuego para limpiar todas las impurezas, para que quede bien limpio y puro, para que sea bonito. Igual nuestra fe. El fuego de la prueba refina nuestra fe y la hace brillar si nosotros nos mantenemos firmes. Dios no abandonó a Jeremías. Jeremías 38, versículos 7 al 10. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Dios no había abandonado a Jeremías y Dios no nos abandonará a nosotros jamás. Dios le aseguró a Jeremías seguridad y Dios nos asegura a nosotros seguridad también. Dios le aseguró a Jeremías que no serían sus palabras, sino que él predicaría las palabras de Dios. Y mientras nosotros le hablemos a otros las palabras de Dios y no las nuestras, nosotros tenemos la protección divina. Y Dios llama a todo fiel cristiano a hacer lo mismo y nos dice, declara la verdad, yo pongo palabras en tu boca. Yo pongo palabras en tu boca. No tengas miedo de lo que vas a hablar, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Dios nos ha dado un llamado y es para que obedezcamos la autoridad de Dios. Él es el único que conoce nuestro futuro y nuestro destino. Él nunca nos dará algo que nosotros no podamos cargar. Por eso la Escritura dice que el Señor no nos da más carga de la que nosotros podemos soportar.
A lo mejor usted, al igual que yo, alguna vez dijo, Señor, pero tan ancha tengo mis espaldas que tengo que soportar todo esto. Pero Dios no nos manda más carga de la que nosotros podemos soportar. Él sabe que podemos cumplir con nuestro llamado, por eso nos llama, porque Él nos conoce más que nosotros mismos. Estamos viviendo en los tiempos de Jeremías, donde las personas no quieren oír la sana doctrina. Cada uno de nosotros somos llamados por Dios para predicar la verdad de su palabra, aunque suene duro para los oyentes. Y es nuestra responsabilidad hacer un llamado al arrepentimiento y exponer el amor de Dios. Esa es mi responsabilidad. Pero si el que me está oyendo es igual que aquel pueblo que no quiere saber nada con Dios, la responsabilidad ante Dios es de esa persona que dice no. Pero yo no tengo ni que asustarme ni amedrentarme de hablar y de exponer la palabra de Dios, porque para eso fui llamado. Y predicar el amor de Dios. Y si Dios es amor, Dios también es justo. Y un día se manifestará su justicia y todos compadeceremos delante del trono blanco. Y el Señor nos dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, o si no el Señor nos dirá, mal siervo, al fuego eterno. Nosotros escogemos dónde ir. A veces aquí en la tierra nos sostenemos de hablar por temor a las personas. Pero acuérdense en que hay una eternidad que nos está esperando. Y una eternidad, hermanos, no tiene medida. ¿Quién puede medir lo que es una eternidad? Quizás ahora las personas nos rechacen, nos digan negativo, nos digan un montón de cosas. Pero eso es por un corto tiempo. Porque nuestra vida, ¿cuánto puede ser? 80, 85, 90, 95. Quizás algunos llegaremos a los 100. No lo sé. Pero la eternidad supera los 100 muchas y muchas veces. Por eso yo tengo que escoger qué es mejor, pasar una eternidad con el Señor o quedar bien con aquellos que no quieren oír la sana doctrina. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.